Buen día, mi nombre es Alison Bejarano Muñoz. El día de hoy vamos a hablar sobre las expresiones matemáticas y las ecuaciones. Entonces, empezando que las expresiones algebraicas son la combinación de letras, números y signos. Las letras nos pueden representar cantidades desconocidas y se denominan variables o incógnitas. Las podemos encontrar como monomios o como polinomios. Para entender un poco más esto, vamos a explicar esta parte de la expresión algebraica. Una expresión algebraica está compuesta por un coeficiente, que en este caso es el número 7, un signo, que sería negativo o positivo, la variable, que sería la literal o la letra, y un exponente. El exponente en este caso es 2. Entonces, esta expresión algebraica es un monomio, está compuesto por un término. Entonces, un monomio es cuando tiene un solo término, como este que vemos acá en la parte de abajo, que es 3x elevado a la 3. En el caso de los polinomios, decimos que son cuando tienen más de 2 expresiones. Entonces pueden ser 2, 3, 4, 5. En este caso, los binomios son los que tienen 2 términos. Un trinomio puede tener los 3 términos que vemos acá. Y ya polinomios pues los podemos decir en general, que es a partir de los 4 términos en adelante. Pero en sí, binomio, trinomio son unos polinomios, porque tienen más de 2 términos. Los polinomios y los monomios los podemos ordenar según su valor o su variable. En este caso aquí podemos determinar que todos tienen su misma variable, que es x, pero cambian en su exponente. Tenemos acá 6x menos 5x a la 5 más 4x a la 3 y el resto. Entonces lo que vamos a hacer es ordenarlos según su valor. Decimos que menos 5x a la 2 tiene exponente 5, sería el mayor a comparación de los demás. Lo vamos a colocar de primeras en la parte de abajo. Luego continuamos mirando qué exponentes son los que son más altos. Tenemos el 4x a la 3. Seguimos mirando y encontramos el 4x a la 3 positivo. Entonces hacemos la suma de los signos. Más y más nos dará más. 4 más 4, 8x a la 3. Los exponentes los dejamos igual en este caso. Continuaríamos con 3x a la 2. Miramos si hay otro término semejante. No lo encontramos. Entonces quedaría tal cual, menos 3x a la 2. Entonces encontramos ya la x solita, que en esta sí encontramos varios términos. Sería desde el principio 6x a la 2, más 6x a la 2 sería 12x a la 2, más 2x a la 2 sería 14x. Ese sería en el caso de las variables para establecerles un orden. Entonces, como estaba hablando de términos semejantes, cuando hablamos de esto quiere decir que tengan su variable y exponente igual. El coeficiente puede variar, ese no afecta en ningún caso. En este caso tenemos 5x a la 2 más 2x a la 2 menos 4x a la 2. Sus términos, como los podemos ver, están semejantes, son iguales. En la reducción de términos, que es una parte importante en la suma y resta, lo vamos a ver en este caso, en este ejemplo. Solo se puede si los términos son iguales. Entonces, en este ejemplo tenemos 5x a la 2 más 2x menos 4x a la 2 es igual a 3x a la 2. Vemos que todos tienen los términos semejantes. Vamos a pasar ya como tal a mirar y hacer la solución. Entonces tenemos 5x a la 2 más 2x a la 2 nos daría 7x a la 2 menos 4x a la 2. Esto sería igual a 3x a la 2. Esto sería una simple suma y resta de los términos. Tenemos otro ejemplo un poquito más complejo con más términos, en el cual vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a determinar qué términos son semejantes para reducirlos y ordenarlos. Entonces empezaríamos a mirar cuál es el coeficiente según el orden literal y de la variable, por cuál empezaríamos. Entonces en este caso empezaríamos por 3a a la 2. Entonces vamos a ver si hay más términos con este exponente y variable.
Entonces nos damos cuenta que encontramos aquí el 7a a la 2. Entonces, 3a a la 2 menos 7a a la 2 nos va a dar menos 4a a la 2. Entonces continuamos con el siguiente. Menos 6b a la 3. Acá volvemos a buscar qué término es igual. Nos damos cuenta que es en este caso este, más 2b a la 3. Hacemos la operación 6 negativo más 2 positivo nos daría 4 negativo b a la 3. Los términos quedan igual. Las variables. Seguimos encontrando el orden. Nos damos cuenta que tenemos otro tercero que sería el 5b a la 2. Buscamos si hay algún término más semejante, pero ya no nos quedan más. Este igual queda como está. Y por último buscamos el siguiente término que nos haría falta, que sería 2a. Tampoco hay otro término que se asemeje a él, así que va a quedar de la misma forma. En la suma y resta de los polinomios o monomios, vamos a verlos en esta parte. Entonces nos vamos a centrar primero que todo aquí en la suma. Este es muy importante, poder sumar los términos de una manera adecuada. Entonces debemos saber qué valores tenemos. Y debemos saber que primero hay que resolver, como toda expresión, los paréntesis. Siempre tenemos que resolver los paréntesis. Entonces en este caso vamos a bajar la ecuación tal cual como está. Este signo más no nos cambia ningún signo. Bajamos la ecuación y nos va a quedar sin paréntesis. Ahí no hacemos nada más por ese momento. Entonces ya pasamos otra vez de nuevo a resolverla. ¿Qué hacemos? Hacemos términos semejantes. Entonces vamos a empezar a buscar los exponentes que sean más altos. En este caso tenemos que x a la 4 es el mayor exponente, entonces lo vamos a colocar en ese orden aquí. A continuación iría el x a la 3. Lo colocamos tal cual, no tiene ningún otro término semejante. El que nos seguiría sería x a la 2. En este caso, si encontramos otro término semejante, entonces tenemos menos 3x a la 2, que está en naranja, y menos x a la 2, que también está en naranja. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la operación menos 3x a la 2 menos 1x a la 2. Nos daría un resultado de menos 4x a la 2. Cabe aclarar que cuando no hay aquí un coeficiente en x o cualquier literal, es igual a 1. Entonces en este caso esto sería igual a 1, menos 1x a la 2. Por eso nos da menos 4x a la 2. Continuamos, sería con el siguiente término, el que está aquí en verde, más x más 5x. Nos daría un resultado de 6x. Sucede lo mismo que acabo de explicar. Aquí este término valdría como 1x, sino que no se coloca. Seguimos, continuamos y encontramos más 1 menos 2. Al hacer la operación nos daría menos 1 negativo. Ese es en el caso de la suma, es un poco sencillo. En la resta tenemos un factor importante. Tenemos esta ecuación que está aquí y vemos que tiene el signo menos en el medio, en medio de los dos paréntesis. Este signo menos, ¿qué nos hace? Nos hace cambiar los signos que están de ahí en adelante del paréntesis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Resolvemos los paréntesis y cambiamos los signos. Entonces quedaría, este paréntesis lo bajamos igual porque no tiene ningún signo aquí adelante. Entonces quedaría 5x menos 4 menos 3x a la 2. Aquí encontramos el menos, entonces nos va a cambiar los signos. Menos por más, menos. Entonces nos quedaría menos 2x. Continuamos con la siguiente expresión. Menos por más, menos 4x a la 3. Igual, menos por menos, más 1. En este caso, menos por más, menos 5x a la 2. Ahí ya respondimos y quitamos nuestro paréntesis. Ahora empezamos a sacar términos semejantes. Entonces aquí empezamos a buscar. El exponente mayor sería 3. Entonces queda menos 4x a la 3, que es el mayor. Buscamos el siguiente que sería menos 3x a la 2.
Otro término semejante sería menos 5x a la 2. Hacemos la operación y nos daría 8x a la 2. Lo vamos escribiendo en la parte de abajo. El siguiente término sería x, que estaría solito. Entonces 5x, buscamos otro término semejante, menos 2x nos daría igual a 3x. Y aquí por último, el último término solito, menos 4, buscamos, más 1. Menos 4 más 1 sería igual a menos 3. Allá tendríamos solucionada nuestra resta. Y la resta en el caso de la multiplicación, vamos a tener en cuenta que se multiplican los signos, los coeficientes y las partes literales. Vamos a tener multiplicaciones de monomio por monomio, monomio por polinomio y polinomio por polinomio. Entonces vemos aquí monomio por monomio. Entonces vamos a empezar a hacer esta multiplicación de monomios. Ya sabemos que se suman los exponentes, es una parte muy importante en ese tipo de expresiones. Entonces, tenemos un monomio que en este caso sería el 5 más otro por otro monomio. Entonces empezamos a multiplicar cada término que encontramos. Entonces en este caso sería 5 por 2 sería igual a 10. 5 por 2, 10. Como no hay más literales a este lado, pero a este lado sí, se van a dejar exactamente igual. Entonces la respuesta sería 10x a la 2, x3, z. Ese sería en ese caso de ese monomio. Este otro ejemplo, tenemos menos 3ab por 2c. Entonces hacemos multiplicación de signos. Menos por más nos da menos, 3 por 2, 6. Y hacemos los exponentes, ab por c, entonces nos dará ABC. Ahí tendremos nuestros monomio por monomio. Ahora en el monomio por polinomio tenemos esta expresión. Entonces multiplicamos cada término. Entonces 2x a la 3 por 4x a la 2. Entonces más por más, más. Entonces 2 por 4, 8. 8x y sumamos los exponentes. 3 más 2. Aquí está 2 por 5, 10. 10x y dejamos el mismo exponente del 3. A continuación sería más 2 más 3. Entonces más por más, más 2 por 3, 6. Entonces dejamos la misma variable que sería x a la 3. Entonces ahí ahora sí sumamos los exponentes. 8x, los exponentes es 3 más 5, 8x a la 5. En este siguiente caso nos quedaría 10x a la 4 y más 6x a la 3. Aquí como vemos ya nos quedó la respuesta, quedó ordenado con sus mismos términos y es la forma como más sencilla de hacer. Vamos a explicar el polinomio por polinomio. Entonces tenemos aquí uno más complejo. Vemos aquí un polinomio de 3 términos cada uno. Entonces vamos a empezar a resolverlo para despejar los paréntesis. Entonces vamos a multiplicar cada uno de los términos. Entonces en este caso 2 por 4, 8 y sumamos sus exponentes. X a la 3 más x a la 2 es igual a x a la 5. Seguimos con el siguiente. Más por menos, menos 2 por 5, 10. Y sumamos sus exponentes, x a la 3 y x nos dará x a la 4. El siguiente, más por más 2x a la 3 por 3, nos dará 6x a la 3. Seguiríamos con el siguiente término, 4x. Lo multiplicamos por 4x a la 2, nos dará 4 por 4, 16, x a la 3. El siguiente sería 4x por menos 5. Entonces, 4 por 5, 20, x a la 2. Sumamos sus dos exponentes. En este caso, como ninguno tiene numerito, valdría 1. Y al sumarlos nos da el 2. Seguimos.
4x más 3x, hacemos la multiplicación, 4 por 3, 12, y su exponente x. Seguiríamos con el número 2, que sería menos 2 por 4x a la 2, lo cual nos da 4 por 2, 8, x a la 2. Seguimos con el siguiente término, 2 por 5, x. Entonces hacemos los signos, menos por menos nos dará más, y 5 por 2, 10 a la x. Y el último término, menos 2 por 3. Entonces los signos, menos por más, menos, y 2 por 3, 6. Hacemos ahora sí los términos semejantes que tenemos ahí en esta respuesta. Entonces decimos que el 5 es el mayor exponente, lo vamos a ubicar de primeras. No tiene ningún otro término semejante, entonces va a quedar tal cual. El siguiente sería x a la 4. No tiene otro término semejante, lo vamos a bajar igual, nos quedaría menos 10 x a la 4. Vamos a empezar a buscar más términos semejantes. Entonces, x a la 3. Aquí tenemos otro x a la 3. Solo tendríamos esos dos. Entonces hacemos esa operación de 6x a la 3 más 16x a la 3, que nos dará como resultado 22x a la 3, una suma de términos. Entonces el siguiente exponente mayor sería x a la 2. Nos vamos a fijar dónde hay más x a la 2. Entonces nos damos cuenta que aquí encontramos otro término. Hacemos la operación. Menos 20x a la 2 menos 8x a la 2 nos dará menos 28x a la 2. Continuamos. Vamos a buscar x. Tenemos que en este caso más 12x y buscamos más 10x. Hacemos la operación. 12 más 10 nos dará 22. Y dejamos su variable que es x. El último término que está solito sería menos 6. No tiene ningún otro término semejante. Lo dejamos igual. Eso es. Entonces, en el caso de las ecuaciones, decimos que una ecuación es una igualdad matemática entre dos expresiones algebraicas, que son las que ya hemos visto, separadas por el signo igual, en las cuales aparecen elementos conocidos o datos desconocidos o incógnitas. Se relacionan mediante operaciones matemáticas y se usan la transposición de términos. Entonces, estas ecuaciones son importantes ya que podemos hacer igualaciones. Entonces, decimos que una ecuación tiene una igualdad. Sería el signo igual. Tiene variables y dependiendo de su grado se soluciona. Entonces las variables, en este caso aquí tenemos la x, sería como variable y tiene su exponente 1. Al tener exponente 1, decimos que es una variable, es una ecuación de grado 1. Igual vamos a despejar la variable y así vamos a transponer los términos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos nuestra ecuación 2x menos 3 igual a 53. Entonces vamos a pasar a mirar cómo podemos despejar la variable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transponer los términos. En este caso, vamos a dejar letras a un lado y los números a un lado. En este caso queda 2x porque la 2 está acompañando a la x, no la podemos separar por todavía. Igual, bajamos el 53 igual, pero este 3 lo vamos a cambiar de lado. Entonces, al cambiarlo de lado, nos va a cambiar de signo. Pasa de negativo a positivo. Esto siempre se va a hacer. Entonces, vamos a hacer la operación. Entonces, bajamos 2x igual 53 más 3. Entonces, hacemos la suma. Nos dará 56. Entonces, ahora sí vamos a empezar a despejar la x. Como ya tenemos que 2x es igual a 56, vamos a dejar la x aquí solita, igual a 56. Lo único que vamos a hacer es coger este 2 y pasarlo a dividir. Aquí no cambiamos los signos, simplemente vamos a cambiar de operación. El 2, porque en este caso el 2 está multiplicando la x, lo vamos a pasar a dividir.
Entonces si hacemos la solución de esto sería x igual a 28. 56 dividido 2 es igual a 28. Ahí tendríamos la respuesta de nuestra ecuación. Aquí tenemos más ejemplos de ecuaciones, entonces vamos a resolver esta. 8x menos 4 igual a 8x más 4. Tenemos una ecuación y una igualdad. Entonces, vamos a despejar los términos, vamos a despejar x. Entonces, en este caso, vamos a pasar los términos que tengan letras o literal, variable, a un lado. 8x lo bajamos igual, este que está aquí a positivo lo vamos a mandar a este lado a negativo, porque cambia de lugar. Este 4 lo vamos a dejar igual, y este menos 4, como lo vamos a cambiar de lado, a después del igual, va a cambiar de signo, nos quedará un 4 positivo. Entonces hacemos la operación. Aquí podemos hacer la resta y la suma. Entonces 8 positivo menos 8x, se cancelan los dos 8 y nos dará x. Y aquí hacemos la suma, 4 más 4 es igual a 8. Ese sería en ese caso de ese ejemplo. En el siguiente ejemplo vamos a dar cuenta que tenemos que resolver primero los paréntesis de la ecuación, luego agrupamos los términos, los transponemos. Si hay términos semejantes, los hacemos y simplificaríamos la respuesta. Entonces empezaríamos. Como este está aquí solito, lo multiplicamos como ya habíamos visto por cada término. Entonces en este caso sería 3 por 3, 9x. Entonces más por menos, menos, 3 por 4, 12. Igual. Entonces más por más nos dará más, 5 por 2, 10. El siguiente término, más por menos, menos, 5 por 4, 20. Y dejamos la variable que es x. Vamos a despejar las x, o sea, pasamos las x a un lado y los términos o números enteros al otro. Entonces en este caso bajamos 9x igual, tenemos menos 20x, como lo vamos a pasar a este lado, quedaría más 20x. Igual, 10 queda igual y el 12 que está negativo lo pasamos a sumar porque lo cambiamos de lado. Hacemos la operación, 9 más 20 sería 29x. Y este lado, 10 más 12 igual a 22. Entonces vamos a despejar la x, dejamos la x solita. Y como ya lo habíamos mencionado anteriormente, como está multiplicando el 29 a la x, lo vamos a pasar a dividir al otro lado. No le cambiamos signos. Entonces quedaría 22 sobre 29. Esa sería la respuesta para esta ecuación. Aquí vemos otro ejemplo un poquito más complejo con más términos. Tenemos polinomios. Entonces vamos a pasar a multiplicar. Entonces tenemos esta ecuación. Vamos a empezar a multiplicar cada término para sacar, despejar, quitar los paréntesis. Entonces 4x por 15x nos dará 4 por 15, 60. 60x a la 2. 9 por 4, 36. Más por menos, menos. Y dejamos la variable x. Seguimos el siguiente lado. Entonces está al igual. 15 por 4, 60. X a la 2. Más por menos, menos. 15 por 9 nos daría 135 y la variable x. Y 15 por 2, 30. Ahí tendríamos ya despejados, quitamos nuestros paréntesis. Entonces vamos a sacar y mirar los términos semejantes que encontramos ahí. Entonces vemos que aquí los tenemos agrupaditos, ya en orden. Vemos que 60x a la 2 se repite, entonces los cancelamos. ¿Por qué los cancelamos? Como bajamos el 60x a la 2 está positivo, y este 60x a la 2 que está positivo lo cambiamos de lado, va a quedar cancelado. Entonces aquí este menos 36x quedó igual porque no cambió de lado, y el menos 135 pasó a ser positivo porque sí cambió de lugar. El 30 quedó igual porque es el único término que está solito, es el número único que no tiene una variable.
Entonces, como nos quedaron estos dos, menos 36x más 135x, hacemos la operación, que nos dará 99x igual a 30. Vamos a seguir despejando la x. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos este 99 a dividir. Entonces, esto nos dará x igual a 30 sobre 99. Entonces, ya pasamos a sacar la tercera de esta fracción. Entonces, tercera de 30, 10 y tercera de 99, 33. Este sería ya nuestro resultado final de esta ecuación. En cuanto a las multiplicaciones, ahora vamos a pasar a explicar los fraccionarios. Entonces, ecuaciones con fracciones. Entonces, esto es un poquito más complejo, pero hay una forma sencilla de hacerlo, que es con el máximo común múltiplo. Entonces, tenemos esta ecuación y los términos que están abajo, los denominadores, los vamos a sacar aparte y les vamos a sacar su mínimo común múltiplo. ¿Para qué? Para con ese resultado poder multiplicar todas las fracciones y poder sacar el resultado. Entonces, al hacer esto, ustedes lo pueden hacer, nos damos cuenta que el mínimo común múltiplo de todos es 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ello? Vamos a anteponer a cada fracción, aquí la vemos escrita, y le vamos a anteponer el número 4 a cada una. Y empezaríamos a sacar las mitades de cada uno de ellos. Entonces, ejemplo, aquí vamos a mirar 4 y este 4. Entonces, mitad de 4, 2 y mitad de 4, 2. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso se cancelaría y nos quedaría 3x a la 2. Aquí vemos igual, sin tener que simplificarlo, 4 y 4 pues se cancela. Entonces, más, dejamos el mismo signo. Entonces hacemos lo mismo. Mitad de 4, 2 y pues la mitad de 2 sería 1. Entonces tenemos aquí que 2 por 5 igual a 10. Ahí ya vamos solucionando esa fracción. Ahora el siguiente lado, lo mismo que hicimos acá, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Ese 2 lo multiplicamos por este. 2 por 5, 10 y dejamos su variable x. Lo mismo en este caso, tenemos 4 y 4, los cancelamos y quedaría el número 11 solito. Ahí ya hemos despejado nuestra ecuación de la fracción. Entonces pasamos a sacar los términos semejantes. Entonces, las x hacia un lado y los números enteros hacia el otro. Entonces, 3x no cambia de lado, queda igual. 10x, que está positivo, lo vamos a pasar aquí a negativo. Cambia de lugar. Menos 11x queda igual. Más 10x sí cambiará de lugar, o sea, cambiará de signo, queda menos 10. Hacemos la operación. 3 positivo menos 10 nos dará 7 y su variable x. Aquí hacemos lo mismo, menos 11 menos 10 nos dará 21. Despejamos la x, entonces ¿qué hacemos? Pasamos este 7 a dividir. Nos dará x igual a 21 sobre menos 7. Entonces, como ambos signos son negativos, se cancelan y al hacer la división nos dará x igual a 3. En este caso. Hay varios métodos de solucionar las ecuaciones. Entre estos métodos encontramos lo que son la igualación, la sustitución y la reducción. ¿En qué consisten? En encontrar o resolver cada una de las incógnitas que encontramos en las ecuaciones. Entonces vamos a ver ejemplos de estos. En el caso del método de la igualación, una vez que se obtiene la solución, esta se sustituye por otra en otra ocasión para reducir el número de incógnitas y llegar a un resultado. Debemos tener en cuenta que todos estos resultados pueden ser graficados. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, en este caso tenemos estos dos términos, dos expresiones.
2x más 3y menos 1 igual a 0 y 3x menos 2y más 2 igual a 0. Vamos a empezar a despejar la x. Entonces decimos, cogemos el primer término de arriba, la primera expresión, y sobre esa vamos a despejar la x. Entonces dejamos x a un lado, 2x igual a menos 1, como cambia de lugar, va a pasar a ser positivo, y el 3y también como cambia de lugar, va a pasar a ser negativo. Entonces tenemos, vamos a despejar la x, quitamos este 2 y lo pasamos a dividir. Entonces nos quedaría x igual a 1 menos 3y sobre 2. Ahí ya habíamos despejado x. Vamos a despejar x en la otra ecuación. Entonces la tenemos aquí escrita y hacemos exactamente lo mismo. Pasamos x a un lado y cambiamos de signo a lo que va a quedar al contrario. Entonces tenemos que aquí el 2 está positivo, va a pasar a ser negativo, y menos 2y va a pasar a ser positivo porque cambió de lugar. Despejamos la x, pasamos ese 3 a dividir y nos va a quedar dividiendo la siguiente expresión, que quedaría x igual a menos 2 más 2y sobre 3. Ahí tendríamos despejadas las x en esas dos expresiones. Entonces, como es el método de igualación, vamos a pasar a igualar esos dos resultados que obtuvimos. Aquí los tenemos escritos, cada uno de ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Como vemos aquí está como tipo fracción. Entonces, vamos a pasar a multiplicar para poder eliminar eso. Entonces, ¿qué hacemos? Este término de abajo va a pasar a multiplicar el contrario. Entonces, este 2 pasará a multiplicar esta expresión de menos 2 más 2y. Y el 3 va a multiplicar 1 menos 3y. Va a quedar así expresado de esta forma. Entonces decimos que, vamos a solucionar los paréntesis. 3 por 1, 3, más por menos, menos, 3 por 3, 9y. Ahora el siguiente lado, más por menos, menos, 2 por 2, 4, más por más, más, 2 por 4, 2 por 2, 4y. Entonces despejamos la y, ahora que es la única letrica que nos queda ahí. Entonces pasamos los términos iguales con literal a un lado y los números enteros hacia otro. Entonces, menos 9y queda igual y menos 4y quedaría igual. Igual a menos 4, ese sí lo dejamos igual, y el menos 3. Aquí da como resultado que menos 4 menos 9 es igual a 13y, menos 13y. Y menos 4 menos 3 es igual a menos 7. Entonces este resultado nos dará 13y igual a menos 7. El 13 lo pasamos a dividir y el resultado sería y igual a menos 7 sobre 13. Sustitución. Entonces este método de la sustitución vamos a trabajar con las mismas ecuaciones que estamos trabajando en el de igualación. Vamos a despejar primero que todo la x. Entonces, igual que la anterior. Entonces, tenemos 3x más 2y menos 1 igual a 0. Entonces, despejamos 3x. Igualamos 1, lo pasamos a positivo, el menos 1 a positivo. Y el más 2y lo pasamos a negativo, menos 2y, por lo que cambia de lado. Como respuesta, para despejar la x, vamos a bajar la 3, la pasamos a dividir lo que tenemos aquí a este ladito. Y nos queda x es igual a 1 menos 2y sobre 3. Con este resultado vamos a sustituir la x en el segundo ejercicio. Entonces, 2x menos 3y más 4 es igual a 0. Entonces decimos que 2x, entonces 2, la x la reemplazamos con el resultado, que sería esto. El resto sería igual, menos 3y más 4 igual a 0. Entonces, para poder resolver esto que quedó como si fuera una fracción, le vamos a poner como denominador al 2 un 1 para poder hacer la operación. Entonces, vamos a hacer la multiplicación. 3 por 1, 3. 2 por 1, 2. Más por menos, menos. 2 por 4, 2 por 2, 4y. Y el resto quedaría igual, menos 3y más 4 igual a 0.
Esto lo vamos a dividir para que quede como un fraccionario, cada uno con su término. Ya después de esto tenemos la misma operación. Vamos a pasar a un lado las letras y a un lado los números enteros. Entonces, digo los números sin variable. Entonces tenemos menos 4y sobre 3 menos 3y sobre 1. Le ponemos el 1 para poder hacer la operación con fraccionarios. Igual, menos 2 tercios menos 4, que sería este 4, y le agregamos el 1 para hacer la operación. Entonces vamos a empezar. 3 por 1, 3. Y aquí simplemente hacemos el cruce. Menos 4 por 1, menos 4y. Y 3 por 3 igual a 9. Entonces hacemos la suma, la multiplicación de los signos y nos quedaría más por menos, menos. Entonces por eso nos da 9y. Igual, menos 2 por menos 1 nos daría menos 2. Y 3 por 4 por menos 4 nos daría menos 12. Sobre 3, ya que multiplicamos 3 por 1. Solucionamos esa parte. Menos 4 menos 9 sería igual a menos 13y sobre 3. Y aquí menos 12 sobre menos 12, menos 2 nos daría menos 14 sobre 3. Entonces nos daría como resultado que y es igual a menos 14 sobre 13. Pasamos el 13 y sobre 3 a dividir. Hacemos multiplicación de extremos y medios. Entonces, 14 por 13 es igual a 42 y 3 por 13 sería igual a 39. Tenemos en cuenta los signos. Aquí en este caso, menos por menos sería más, o los cancelamos. Y sacamos tercera de 42, 14 y tercera de 39, 13. El siguiente paso es con x, con la que ya teníamos despejada, que es esta. La reemplazamos en y, en x. Entonces, cogemos x y tenemos el resultado. Entonces, 1 menos 2, la y la reemplazamos por el 14 sobre 13. Todo sobre 3. Entonces empezamos a hacer las operaciones de los paréntesis de la fracción. Entonces decimos que 13 por 1 sería 13 y 2 por 14 sería 28 menos 28. Entonces aquí queda el 1 sobre 1, que sería este. Ya solucionamos esta parte. Todo esto sobre 3. Entonces vamos a solucionar la parte de arriba de esta fracción. Entonces diríamos que empezamos por esta parte de la mitad. 13 por 1, 13. 13 por 13 igual a 13. Menos 28 por 1 sería menos 28. Entonces, todo eso sobre 3. Seguimos solucionando ahora esta resta. Entonces, 13 menos 28 va a ser igual a 15, menos 15, sobre 13, sobre el 3 que ya teníamos ahí. Para poder hacer la multiplicación de extremos y medios y finalizar la operación, colocamos este 1 para poder hacerlo. Entonces, menos 15 por 1, menos 15, y 13 por 3, 39. Entonces, sacamos tercera. Tercera de menos 15, 5, y tercera de 39, 13. Eso es todo en el caso de la sustitución. Pasamos a ver el método de eliminación o reducción. Entonces tenemos las mismas dos ecuaciones. Vamos a reducir las variables, entonces las escribimos tal cual como nos las dieron. Pero para reducir debemos tener signos contrarios para poder cancelar términos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La primera expresión algebraica la vamos a multiplicar por 2, que sería este 2 de la expresión de abajo. Y esta expresión, la segunda, la vamos a multiplicar por menos 3, que sería este 3 pasando a negativo. Todo con el fin de poder cancelar, recordemos. Entonces, al realizarlo, vamos a hacer lo siguiente.
2 por 3, 6. Y la X normal. 2 por 2 sería 4 y dejamos la Y. Más por menos, menos, y 2 por 1, 2. Tendríamos la primera parte. Ahora la segunda, la inferior. Menos 3 por más 2. Entonces nos daría 3 por 2, 6, y más, menos por más, menos. X. Siguiente, menos 3 por menos 3y nos daría 3 por 3, 9y. El siguiente, menos 3 por 4 sería 12. Tenemos el resultado de esa segunda expresión. Vemos que podemos cancelar 6x positivo con menos 6x. No hay ningún otro término que sea igual o semejante que podamos cancelar. Entonces nos quedaría como respuesta más 4y más 9y sería 13y. Y menos 2 menos 12 sería 14, igual a 0. Entonces despejamos la y, pasamos el 13 a dividir. Entonces nos quedaría y igual a 14 sobre 13. Con este resultado ya podemos reemplazar la y. Podemos coger cualquiera de las dos expresiones iniciales. Entonces, vamos a coger la primera. Tenemos 3x más 2. Reemplazamos la y por, que sería en este caso 14 sobre 13, menos 1 igual a 0. Entonces empezamos a hacer esa multiplicación. Para poder hacerla colocamos el 1 para poder multiplicar. Entonces bajamos 3x normal, 13 por 1, 13. Y 14 por 2, 28. Menos 1, igual a 0. Vamos a hacer esta fracción. Para ello colocamos este 1 para poder solucionarla. Entonces 3x más 13 por 1, 13. 28 por 1, 28, y 13 por 1, 13. Tenemos en cuenta los signos, en este caso nos da negativo. 3x más, solucionamos esta parte, 28 menos 13 es igual a 15 sobre 13. Vamos a despejar la x, entonces ¿qué hacemos? A este término vamos a pasarle a dividir el 3 al otro lado. Recuerden que no cambia de signo porque lo pasamos a dividir. Colocamos el 1 para hacer la operación de extremos y medios. Entonces, 15 por 1, 15. Y 13 por 3, 39. Tenemos en cuenta los signos. Al sacarle tercera nos damos cuenta que tercera de menos 15 es menos 5 y tercera de 39 es 13. Esto es en cuanto a la reducción. Aquí acabaríamos este tema. Cabe aclarar que todos estos resultados, ya sean en decimales o fracciones, los podemos graficar. Entonces, vamos a explicar las gráficas. Son muy importantes las gráficas porque nos representan el comportamiento de una función en un plano cartesiano, ya sea en X o en Y. Esto se hace con el fin de comprender los diferentes aspectos de una función. Entonces, para poder graficar en un plano cartesiano debemos saber graficar o ubicar los puntos en la recta numérica. Entonces aquí tenemos 3 ejemplos en el cual nos dicen que x es igual a menos 3 y y es igual a menos 5 tercios. Para poderlo ubicar en la gráfica debemos tener en cuenta que el plano cartesiano tiene 4 cuadrantes, primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Se dividen en eje x y eje y, positivo y negativo. Entonces dice que tenemos x negativa porque es menos 3, entonces nos vamos a ir a x, el eje x, menos 3. Vamos a ubicar el y, que es menos 5 tercios. Entonces ahí es donde debemos saber graficar. Entonces decimos que cada unidad vale 3. Entonces 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, 4 tercios, 5 tercios. Aquí nos vendría a dar 5 tercios. Unimos con unas líneas para tener el punto de corte de A. Otro ejemplo tenemos el B. 2 y 5. Como no nos dicen cuál es X ni cuál es Y, siempre cuando nos presenten este caso, vamos a decir que X es el primer término y Y el otro, el segundo. Entonces, decimos que tenemos 2 en X. Entonces contamos 0, 1, 2. Marcamos el 2. Y 5 en Y, entonces vamos a subir 5 en Y. 0, 1, 2, 3,
4, 5. Aquí tenemos nuestro punto de corte de B. En este caso del C tenemos 9 medios en X y 17 cuartos en Y. Este es un poquito más largo. Entonces, decimos que 9 medios en X. Decimos que, entonces vamos a partir cada unidad en 2. Entonces aquí habría 1 medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios, 5 medios, 6 medios, 7 medios, 8 medios, 9 medios aquí. Vamos a poner la marca y vamos a subir 17 cuartos en el eje Y. Entonces aquí, ¿qué es lo que quiere decir el 4? Que vamos a partir cada unidad en 4 pedacitos. Si la partimos, quería decir 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos, 5 cuartos, 6 cuartos, 7 cuartos, 8 cuartos. Así sucesivamente vamos a ir contando hasta que nos da aquí 17 cuartos. Ese es el punto de corte de C. Así es más o menos como se grafica aproximadamente. Debemos saber cómo se grafican las unidades para poder saber cómo funciona la ecuación o cómo se ve gráficamente. Este es todo el tema por hoy. Espero que hayan entendido. Muchas gracias.